En aquellos últimos días de abril de 1945, mientras el Tercer Reich se derrumbaba, pocos sabían que bajo la tierra de Berlín un mundo clandestino continuaba latiendo. El búnker de Hitler, un laberinto frío y sofocante, guardaba más que planes de fuga y desesperación. Ocultaba secretos que el tiempo casi había borrado. Entre los escombros y el silencio mortal, comenzaron a emerger vestigios de una vida privada, contradictoria. ¿Qué llevaba consigo uno de los hombres más crueles de la historia en sus últimos momentos? Un secreto prohibido que la guerra no logró destruir. En la oscuridad de aquel subterráneo, mientras el lejano sonido de la batalla se convertía en un rugido apagado, había algo inesperado. Una colección silenciosa, cuidadosamente protegida, que parecía desafiar toda lógica. Discos de vinilo, con grabaciones que nadie se hubiera imaginado encontrar allí, yacían olvidados entre papeles y mapas. ¿Qué unía ese espacio de horror a melodías que trascendían fronteras de odio y prejuicio? ¿Por qué Hitler, líder de un régimen de exterminio, conservaba el arte de quienes perseguía? El búnker era la última fortaleza, un microcosmos donde el poder y la vulnerabilidad se entrelazaban de forma paradójica. Cada rincón ocultaba fragmentos de la complejidad humana del dictador, revelando matices que aún hoy impactan. La guerra podía destruir ejércitos, pero no las disonancias internas de un hombre cuya mente albergaba lugares sombríos e inesperadas sorpresas. Allí, pasado y presente se confundían en una danza silenciosa entre el horror y la belleza de la música. Durante décadas, aquellos discos quedaron sepultados en la memoria de la historia, ocultos bajo capas de silencio y polvo. No solo eran portadores de sonido, sino un enigma que solo ahora comenzaba a ser descifrado. Cada surco en la superficie negra del vinilo guardaba historias no contadas que desafiaban la imagen rígida y monolítica que el mundo tenía de Hitler. Era como si una tenue cortina se hubiera alzado para revelar un capítulo prohibido de la guerra. Y en el centro de este misterio, una perturbadora pregunta se hacía inevitable. ¿Cómo el hombre que orquestó tanto sufrimiento podía encontrar consuelo en el arte de aquellos que quiso destruir? El búnker, más que un símbolo del fin, se convirtió en el silencioso escenario de una revelación que deconstruye certezas e invita a sumergirse en lo imposible. Discos misteriosos emergen del final de la guerra. ¿Qué ocultaban? Cuando el humo de la guerra finalmente comenzó a disiparse, un tesoro inesperado emergió de las ruinas de la Alemania derrotada. Entre los escombros del búnker de Hitler resurgió una colección de discos de vinilo, mudos testimonios de un pasado oculto. Eran grabaciones que nadie imaginaba que sobrevivirían, y mucho menos que pertenecieran a un hombre conocido por su brutalidad e intolerancia. ¿Qué secretos sonoros ocultaban aquellas melodías olvidadas? Atrapados durante décadas, estos discos pasaron inadvertidos para historiadores e investigadores, casi como si se les hubiera prohibido existir. Pero la hija de un general soviético, responsable de la evacuación del lugar, descubrió este hallazgo oculto, dando inicio a una investigación que prometía revolucionar el conocimiento. Con cada vinilo extraído de su escondite, surgía una pista que desmentía prejuicios y ampliaba la comprensión de la mente del dictador. El misterio se profundizaba. ¿Cómo habían llegado esos discos hasta allí? ¿Habrían sido seleccionados por Hitler o simplemente parte de una colección fortuita? Las melodías que resonaban en aquel lugar
tenían el poder de transformar no solo la atmósfera del búnker, sino también la percepción que el mundo tenía sobre el hombre que habitaba aquel sombrío espacio. Cada disco era un fragmento de una historia que parecía contradecir todo lo que se sabía. Era imposible ignorar el peso simbólico de aquel rescate. Los discos no eran meros objetos, sino puertas hacia una comprensión más compleja y sombría del individuo que dirigió el régimen nazi. En medio del caos de la derrota, resistieron, como si quisieran revelar una verdad que la historia oficial se empeñaba en silenciar. Y esa verdad, al ser revelada, modificó la forma de abordar el pasado. Así, una nueva narrativa comenzaba a tomar forma, una historia que desafiaba las certezas y obligaba a reflexionar sobre las contradicciones del ser humano, incluso en la figura más temida y odiada del siglo XX, la hija del general soviético que reveló la faceta oculta del dictador. El redescubrimiento de los discos no habría sido posible sin una figura improbable, la hija del general soviético a cargo de la evacuación del búnker. Su nombre no es ampliamente conocido, pero su papel fue crucial para desvelar un secreto sepultado en el silencio posbélico, custodio de un legado no solo militar, sino también cultural. Se convirtió en la clave para descifrar esta historia. Durante años mantuvo el archivo en secreto, consciente del peso que esas melodías acarrearían. El temor a que la verdad pudiera sacudir el mundo la impidió revelar su contenido inmediatamente. Pero el tiempo, aliado a la curiosidad histórica, hizo inevitable el momento de abrir esta caja de Pandora musical. Su valentía fue el hilo conductor para que el mundo conociera un lado de Hitler que nadie imaginaba. El encuentro entre el pasado soviético y la memoria nazi es, en sí mismo, un paradoja que amplía aún más el misterio. ¿Cómo una hija de un general del Ejército Rojo, enemigo mortal de Hitler, se convirtió en la guardiana de este legado? Esta improbable conexión entre vencedores y derrotados revela las complejidades que trascienden la historia oficial. Al entregar los discos a los historiadores, no entregó meros objetos, sino que abrió una ventana a la mente de un hombre que tras la máscara cruel tenía sus propios refugios y pasiones secretas. ¿Qué más podría estar oculto en su intimidad, lejos de la vista del mundo? Esta pregunta resuena hasta hoy. Este inesperado encuentro entre la historia y la memoria suscita profundas reflexiones sobre la verdad, la memoria y el poder de la música en contextos inimaginables. 4. Hitler y el amor clandestino por la música judía. ¿Una traición a la ideología? ¿Cómo explicar la secreta pasión del hombre que urdió uno de los mayores genocidios de la historia por músicas compuestas por artistas a quienes debía odiar? Esta contradicción perfora la superficie de la historia y desafía cualquier intento simplista de comprender a Hitler. Un amor oculto que parecía un acto de traición a la propia ideología que él promovía. Los discos revelan que, en sus momentos más solitarios, Hitler se refugiaba en las melodías creadas por judíos, absorbiendo un arte que su política procuraba exterminar. Esta dualidad es una ventana a la complejidad de la psique del dictador, que no encajaba únicamente en el molde del monstruo. Es una prueba de que el ser humano puede albergar contradicciones tan profundas como perturbadoras. Pero no se trataba solo de un gusto musical. Era una conexión invisible, casi hipnótica, con la esencia de la música judía,
que traspasaba barreras y penetraba en una mente marcada por el odio. Esta relación clandestina cuestiona no solo a Hitler, sino la propia naturaleza del prejuicio y la cultura. La música tenía el poder de derribar muros y revelar fragilidades ocultas, incluso en quien parecía inquebrantable. Es en ese silencio musical donde reside una de las ironías más dolorosas de la historia moderna. El arte se convertía en refugio y resistencia, aún dentro de la propia fortaleza del odio. Este descubrimiento no solo sorprende, sino que exige una mirada más atenta a las contradicciones del poder y a los lugares donde lo inimaginable puede acontecer. 5. Melodías prohibidas. ¿Cómo artistas judíos conquistaron el corazón del nazista? Entre los discos, nombres que nadie esperaba, compositores y músicos judíos que habían creado obras maestras capaces de trascender fronteras y épocas. La ironía de que estas melodías, prohibidas por la ley nazi, encontraran espacio en la lista de reproducción del propio Hitler, es un choque para cualquier historiador. Estas melodías poseían una fuerza irresistible, una belleza que parecía superar el odio institucionalizado y dirigirse directamente al alma del dictador. Era una conexión que trascendió las políticas, los prejuicios y las guerras, llegando a tocar algo profundamente humano, aunque oculto. Sin embargo, el fascinio de Hitler por estas obras no significaba perdón ni cambio de pensamiento. Era más bien una mezcla de admiración y obsesión, una relación ambigua donde el amor por la música coexistía con el desprecio por el origen de los autores. Esta paradoja es uno de los enigmas más difíciles de descifrar. La presencia de estas melodías en el búnker demuestra que, a pesar de la brutalidad, hubo momentos en que el arte venció las barreras del odio, creando un espacio privado donde lo imposible acontecía. Esta colección es un testimonio de cómo la música puede ser una fuerza más poderosa que la política. Y es precisamente esa fuerza la que continúa resonando, revelando que incluso en el corazón del mal, la belleza puede encontrar su camino. Los compositores que conmocionaron al mundo, nombres que Hitler nunca admitió. Detrás de esos discos se escondían nombres que para el mundo sonaban como símbolos de resistencia y talento, pero que para Hitler representaban todo lo que abominaba. Compositores judíos de renombre, cuyas obras habían trascendido décadas y continentes, estaban allí guardados en una colección secreta. Esta revelación hizo que los historiadores se cuestionaran qué pasaba realmente en la mente del tirano, cómo podía consumir arte de quien juraba destruir. La lista de nombres era una galería de genios musicales, artistas que, incluso bajo la amenaza de censura y persecución, crearon canciones que resonaron no solo en Europa, sino en todo el mundo. La ironía es que estas melodías prohibidas por su régimen estaban entre las pocas cosas que le proporcionaban algo de consuelo. Es como si, en medio de la oscuridad, buscara luz en el arte de aquellos a quienes condenaba. El secreto mejor guardado del búnker dejaba claro que Hitler no era un monstruo unilateral. Había capas que nadie se atrevía a explorar. Esa obsesión silenciosa desconstruye la imagen unidimensional del dictador, revelando a un hombre dividido entre el odio público y la admiración privada. El impacto reside precisamente en esa tensión entre el discurso y el sentimiento. Sin embargo, esa admiración clandestina no significaba arrepentimiento ni duda ideológica. Era un refugio solitario, un momento en que el tirano se entregaba
a una experiencia que escapaba a las reglas que él mismo había impuesto. Una fugaz evasión de la brutalidad de su propia realidad. Este paradoja resuena hasta hoy, recordándonos que el ser humano es capaz de albergar contradicciones tan profundas como inquietantes. La música, por tanto, no solo desafía el tiempo, sino también los límites de la comprensión humana. La música como vía de escape, momentos en que el tirano se mostraba vulnerable. En el búnker, cercado por el peso de la derrota y el silencio opresivo, la música se convertía en algo más que un pasatiempo. Era una evasión para Hitler. Durante los minutos en que los discos giraban, abandonaba su papel de líder implacable para transformarse en alguien que buscaba consuelo en las notas y armonías prohibidas. Esos instantes revelan una faceta casi humana, vulnerable, oculta al mundo. La música creaba un santuario privado, donde el tirano podía escapar de la brutal realidad que él mismo había forjado. Era como si cada melodía fuera un puente hacia un mundo diferente, donde el odio no existía y las emociones fluían sin barreras. Esta dimensión secreta de su vida es uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de la historia. Pero esa vulnerabilidad no lo hacía menos peligroso. Al contrario, lo hacía aún más complejo. El contraste entre la crueldad de sus actos y la delicadeza del arte que apreciaba crea un paradoja que intriga a los estudiosos hasta hoy. ¿Cómo un hombre tan frío podía dejarse tocar por la belleza? Ese refugio musical en el búnker era también una cruel recordación de la distancia entre la imagen pública y lo privado, entre el mito del tirano y el hombre que ocultaba sentimientos encontrados. Es en ese silencio sonoro donde reside una de las mayores contradicciones de la historia. Y es en ese contraste donde el misterio de la personalidad de Hitler permanece vivo, un enigma que desafía cualquier explicación simple. 8. Secretos, sepultados en el búnker. Más allá de los discos, ¿qué más se ocultó? Los discos fueron solo la punta del iceberg en medio de tantos otros misterios del búnker. Bajo la tierra de Berlín, entre mapas, documentos y restos de una guerra perdida, había secretos que permanecían encerrados, esperando a ser desenterrados. ¿Qué más podría estar escondido allí, junto a las melodías prohibidas? Historias no contadas, planes secretos, diarios ocultos. Cada objeto allí cargaba una carga simbólica que revelaba matices de la mente del dictador. La música fue solo una de las facetas de este universo subterráneo, un fragmento de una vida llena de sombras y contradicciones. El búnker guardaba misterios que desafiaban la comprensión común. Las capas de silencio que cubrían esos secretos eran tan densas como el hormigón que los protegía. Durante décadas, historiadores intentaron desentrañar todo, pero la verdad parecía siempre escapar entre los escombros. Y el descubrimiento de los discos fue una invitación a excavar más a fondo, a ir más allá de la superficie de los relatos oficiales. ¿Qué más no ha contado la historia sobre estos momentos finales del Reich? ¿Qué otras revelaciones están enterradas bajo el peso del tiempo y el miedo? Estas preguntas planean, alimentando un suspense que solo aumenta con el paso de los años. En el búnker, el pasado insiste en susurrar sus historias ocultas, desafiándonos a escuchar y comprender lo que se mantuvo escondido durante tanto tiempo. El sombrío paradoja humana, odiar y admirar simultáneamente.
La historia de la colección de discos en el búnker nos obliga a confrontar uno de los mayores paradojas de la naturaleza humana: la capacidad de odiar y admirar al mismo tiempo. Hitler, símbolo máximo del odio y la intolerancia, demostraba en secreto una profunda admiración por aquello que públicamente rechazaba. Esta dualidad es una ventana a la complejidad del alma humana. ¿Cómo puede alguien perseguir y exterminar a millones y al mismo tiempo deleitarse con el arte de los que condena? Esta contradicción abre un inquietante debate sobre qué impulsa al ser humano más allá de los rótulos e ideologías. Quizás el odio y la belleza estén más entrelazados de lo que imaginamos, creando capas que desafían la lógica. Esta tensión interna también nos recuerda que el mal no es tan simple como parece. Puede coexistir con la sensibilidad, con el amor por el arte e incluso con la admiración. Lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas y sus actos, y qué puede esconderse tras las máscaras que utilizan. El paradoja de Hitler es una invitación a mirar a la humanidad con mayor sutileza, reconociendo que dentro de lo peor pueden existir fragmentos de lo mejor, y que la sombra y la luz coexisten en el mismo espacio. Y esta complejidad nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y la naturaleza ambigua de la condición humana. El olvidado enigma que puede cambiar todo lo que sabemos sobre Hitler. Esta historia no es meramente una curiosidad histórica, es una llave que puede reabrir los debates sobre el hombre tras el monstruo, los discos rescatados, las melodías prohibidas, la hija del general soviético. Todo ello construye una narrativa que desafía las verdades establecidas e invita a una revisión del pasado. Reconocer que Hitler tenía una pasión oculta por la música judía no disminuye sus crímenes, sino que humaniza la figura, demostrando que la historia está compuesta de matices y contradicciones. Esta verdad olvidada nos obliga a abandonar las simplificaciones y a afrontar la complejidad subyacente a los acontecimientos que marcaron el siglo XX. Más allá de esto, este descubrimiento nos recuerda el poder del arte, capaz de trascender barreras, tocar almas incluso en lugares inesperados y provocar profundas reflexiones sobre lo que somos y lo que nos hace humanos. El búnker de Berlín, símbolo del terror y la destrucción, también albergó belleza y misterio. Esta es una historia para quienes desean mirar más allá de lo evidente, para quienes quieren comprender que incluso en los rincones más sombríos coexisten luz y sombra entrelazadas. Una verdad que continúa resonando, desafiando el tiempo y la memoria. Y así, el pasado se revela en capas, mostrando que lo imposible puede ser real y que la historia nunca deja de sorprender.